Segundo bloque de Córdoba en Foco, la agenda que habla por sí sola y entremezcla muchas temáticas. Está con nosotros la legisladora Brenda Austin, legisladora por el bloque de Juntos por el Cambio, de Filiación Radical. Brenda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Te convocamos para hablar de varios temas y en realidad cuando uno empieza a sopesar el valor de cada uno, puede llegar a concluir de que hay una misma matriz. Vamos a arrancar hablando con algo que fue de estricta agenda hoy, que fue el pedido de jury, juicio político, al fiscal Raúl Garzón y por elevación al fiscal Iván Rodríguez en el marco de la investigación por el asesinato de Agostina. Lo primero que te pregunto es, ¿por qué piden el jury contra el fiscal Garzón? Y luego te pregunto, ¿por qué contra además el fiscal Iván Rodríguez? Bueno, gracias primero por la invitación. Voy a tratar de contar cuáles son nuestras razones y argumentos, también en mucho respeto, ¿no?, al dolor de la familia que todavía está transitando y de la conmoción de la gente, de todos nosotros, de nuestras familias, ¿no?, que estamos todos atravesados por lo cruento de lo que vivió Córdoba en estos días. Y la verdad que cuando empezamos nosotros a analizar la situación vimos que había elementos de sobra y algo que volvemos a ver con mucho dolor, que tiene que ver con algo que venimos denunciando, que es una suerte de trama de corrupción e impunidad que empieza a aparecer como una regla permanente en las causas judiciales en Córdoba, como si hubiera fiscales del poder que se encargan de tocar los temas que son complejos, complicados para el poder político de Córdoba. Arranco por ahí y a partir de esto llegar al caso actual. Pero es decir, nosotros vemos, tanto en el caso Iván Rodríguez como en el caso del fiscal Garzón, una matriz que se vuelve a repetir. Iván Rodríguez es quien tuvo intervención en la primera denuncia contra Barrelián, que es aquella que trascendió en estos días, que es una mujer que escapó de milagro de su casa, que estaba desnuda, maniatada, atada a las muñecas, amenazada por él con un arma, y que solo se pudo escapar porque cuando él abrió el portón para entrar su vehículo, su moto, después de preguntarle si alguien más sabía dónde estaba, ¿no?, después de hacer toda esta consulta de rigor de alguien que va a proceder a algo más. Esta mujer alcanza a salir corriendo por el portón que había quedado abierto y los vecinos la auxilian. Esta causa llega a manos de Iván Rodríguez, que lo deja en libertad, después de haber estado apenas 20 días detenido. Lo termina dejando en libertad condicional. ¿Quién es el abogado defensor de él en esa causa? Ricardo Moreno, concejal del peronismo, que es el que lo lleva a trabajar a la municipalidad. Es decir, todas las irregularidades posibles están presentes en este caso. Un puntero que entra a dedo por un referente político del peronismo, protegido por ese referente político, cuando es acusado de un crimen tan horrendo como un secuestro de una mujer y privación de la libertad. Iván Rodríguez lo deja en libertad, el fiscal. Iván Rodríguez es el mismo fiscal, estoy tratando de poner los elementos sobre la mesa, armando ¿no? el mapa. Sí. Iván Rodríguez es el mismo fiscal que en la causa del neonatal, quizás ustedes la recordarán, una causa conexa, donde lo que se investigaba era una reunión que había habido entre 3 personas, un fiscal, un médico y un funcionario del hospital, Sí, claro, donde hablaron mientras venían ocurriendo las primeras muertes de bebés y donde estaban los primeros pinchazos, de que había una situación irregular y que qué hacían con eso. Lo que decidieron hacer está a la vista de todo el mundo, que es que no lo denunciaron. Como no denunciaron esos funcionarios, la causa, las muertes de bebés siguieron ocurriendo. Cuando esa causa llega a manos de Iván Rodríguez, Iván la archiva. Ese fiscal que debió investigar si había asociación ilícita, encubrimiento de un crimen, si eran partícipes de algún modo, si había responsabilidad de funcionarios, decía archivarla. ¿Qué recibe de premio de haber cuidado al poder político de Córdoba? Es ascendido como procurador penitenciario adjunto, un cargo que crearon para él, que se aprobó a fin de año en la legislatura, por el cual hasta la semana pasada habría estado cobrando lo mismo que un vocal del Tribunal Superior de Justicia. Millones, más que el gobernador. Además un cargo vitalicio. Vitalicio, sin concurso, para él. Ese es Iván Rodríguez. Él podría haber evitado que Barrelier estuviera en libertad y cometa el asesinato de Agostina, y no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Queremos que se investigue. En el medio, Ricardo Moreno, un referente indiscutido del peronismo y del charllorismo, actuando como abogado defensor en ese triángulo de poder político.
El segundo fiscal, Garzón. Nosotros tenemos algunas cuestiones que tienen que ver con la causa, ahora voy a eso, pero también algunas cuestiones que siguen teniendo que ver con este mapa general. Garzón también intervino en la causa del neonatal, pero no le tocaba a él por sorteo. Le tocó por decisión de la Fiscalía General que pidió la intervención de él. El resultado de esa investigación es que al poder político no le tocaron ni un pelo. Terminaron estando presos las primeras cadenas de mando, pero los que participaron de esa reunión, los que omitieron intervenir, los que quisieron que se oculte para evitar el escándalo, todo eso, ninguno está involucrado. En este caso nosotros, ¿qué es lo que vemos respecto de la causa? Primero, volvemos a verlo involucrado a Ricardo Moreno con gente de su estudio, de modo que él ya sabía que Barrelier tenía este antecedente porque lo había defendido en una situación idéntica, igual, pero lamentablemente con un final trágico. Vuelve a poner su estudio a disposición para proteger a uno de los suyos, que hizo entrar a la municipalidad, cuya designación va a llevar la firma de Yarlora. Garzón, ¿qué hace a nuestro juicio? Que no actúa con la debida premura, con la debida diligencia, que podría encasillar en mal desempeño en sus funciones. Él recibe la denuncia, primero su unidad judicial se demora en tomar la denuncia. Finalmente le toman la denuncia a la madre la amplía para el domingo a la noche, ya señalando a Barrelier, porque ya empezaban a tener la información. Si vos sos fiscal y te llega la desaparición de una nena de 14 años y te dicen, la última persona que tuvo contacto se llama Barrelier, y te fijas en el sistema y te das con que Barrelier tiene hace poco tiempo atrás una causa muy similar donde una mujer escapó desnuda, maniatada de su casa, amenazada con arma de fuego por él. ¿Qué haces? Bueno, te vas inmediatamente a allanar el domicilio y a detenerlo. No pasa eso, lo citan a declarar el martes, allanan el domicilio recién el miércoles y ordenan el peritaje, las pruebas, para tratar de saber si había elementos, digamos, que el viernes. Entre medio la vivienda fue limpiada aparentemente 2 veces. Sí, claro. Ahora hay un punto allí que acaso me parece hasta más inquietante, porque la denuncia cae en una fiscalía de turno, que la tuvo hasta el lunes, inclusive que fue feriado la toma. Pero entonces estamos hablando ya no de la decisión de un fiscal, sino casi de un procedimiento. Volvemos a estas causas en las cuales se involucran distintos resortes del Estado, porque acá hubo representantes del Ministerio Público Fiscal que demoraron en tomar la denuncia, un fiscal original que tampoco diligenció esas medidas y otro fiscal que toma la causa y que tampoco enmendó aquellos errores. Entonces, correcto, más que hablar, por ahí digo, no es un intento de defensa del fiscal Garzón, en absoluto, sino digo, marcan un patrón acaso ya de conducta frente a este tipo de denuncias tan graves. Sí, si tenés un patrón, indudablemente falta un elemento más ahí que nos lo han hecho notar varios empleados del Poder Judicial. El Poder Judicial estaba de paro además, ya 48 horas de paro, sí, todo lentecido. Pero sumale a eso, digo, cuando las cosas llegan a manos de Garzón, ya tenía suficientes elementos para por lo menos ordenar el allanamiento. Por lo menos, si hubiera estado con vida, si hubiera estado viviendo las mismas situaciones que la otra mujer que escapó de milagro de esa casa. Claro, ¿no? la idea es decir, de que haya sido asesinada entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, por supuesto que no trae alivio, pero tiene alguien sentido. dice, claro, bueno, entonces no hubieran cambiado nada. Bueno, claro, no hubiéramos podido evitarlo. Y si el cuerpo no hubiera aparecido, ¿alcanzarían las pruebas que tiene para incriminarlo? Si la casa había sido limpiada, supongamos que la casa hubiera sido, yo no me quiero poner en criminóloga, no es mi tarea, ¿no? Pero digo, el retraso en ordenar las medidas probatorias para nosotros es de suficiente envergadura y gravedad para pedir la intervención de un jurado de enjuiciamiento que sea el que investigue, que ahora investigue el obrar de los fiscales. ¿Por qué tardó? ¿Por qué violó el protocolo de alerta Sofía? Cuando tenés una menor de 14 años desaparecida, la ley de Córdoba y alerta Sofía te obligan a obrar con una velocidad que la causa no tuvo, ¿no? Brenda, perdóname, has sido una persona también desde tu tarea legislativa que siempre se ha encargado de destacar estas circunstancias que atraviesan muchas mujeres en Argentina. Cuando escuchamos la conferencia del fiscal y algunas circunstancias más, se habló de que faltó perspectiva de género. Totalmente. Me gustaría que lo puedas explicar a eso, para que lo entienda también, porque a veces cuando uno nombra esta palabra hay
una movida ahora de este tiempo que aparece como ensombrecida, si se quiere, a ponerlo sobre la mesa a esta discusión, ¿no? Yo no le quiero esquivar al tema. Hoy hay quienes proponen en el Congreso la eliminación de la figura de femicidio, ¿no? Hay como una cosa de clima de época de la violencia de género no existe. Y la verdad que casos como estos son una cachetada de realidad, ¿no? Ojalá no la tuviéramos, pero es como, es el sistema, es repetido. ¿Por qué no estuvo detenido en su momento? ¿Por qué no estuvo privado de la libertad? ¿Por qué no le creyeron a esa mujer cuando dijo lo que dijo? Que ahora está con una voz distorsionada contando lo que le pasó porque tiene miedo, cómo se la protegió. Es decir, ¿qué voz le dan a las mujeres que son víctimas de situaciones de violencia de género, el sistema judicial y los sistemas de protección de las víctimas? ¿No? Todo eso está al desnudo acá en este caso, y el fiscal fue el representante de todo eso también en la conferencia de prensa, porque fue cruel, porque fue poco empático, porque no empezó hablándole a la familia o en honor a esa niña que había sufrido lo que sufrió, empezó felicitando a la policía por hacer lo que tienen que hacer, parecía, se tiraban flores unos a otros, ¿no? Cuando es tu tarea, felicitando al perro, ¿no? Es decir, hablando del niño, casi era como grotesco, como decir, pero tanto te va, ¿no? Tanto te vas a esforzar. ¿Crees que para... es una falta de perspectiva o es adrede lo que...? No lo sé, no lo sé, pero quedó de manifiesto, ¿no? Quedó de manifiesto. El fiscal debió haber hablado desde el minuto cero, porque le guste o no, la figura legal ya existe, que estábamos frente a una situación de femicidio, ¿no? Y tomar, además, las precauciones del caso. Yo escucho hoy algunos funcionarios, en especial ministros, ¿viste? Dicen, ¿quiénes están haciendo politiquería? Digo, yo lo vi recorrer todos los medios en el prime time, todos los medios de televisión durante el fin de semana, exhibiendo, ¿no? Como, bueno, buscando sacar un protagonismo de acá. Y a mí me parece que eso es lo peor que puede hacer la política. Querer montarse una escena para aparecer como... Y a la vez ocultar, fíjate justo la semana en la que estábamos discutiendo la ley de víctimas en la legislatura, ocultar la voz de la familia. Se olvidaron de avisarle a la familia cuando fueron a hacer los rastrillajes. O sea, empezaron con que podía estar viva trabajando bajo esa hipótesis y de pronto da un giro y van a hacer los rastrillajes y se olvidan del dolor de esa familia, que se entera por la tele. Digo, cosas que después a la luz de los resultados terminan pareciendo pequeñas, pero que hablan de la falta de perspectiva de género, de la falta de cuidado de las víctimas, de todo lo que hubo en el medio, las sospechas que siempre se empiezan a gestar, que si hubo algún comportamiento en la conducta de la niña, que si algo de la madre, ¿no? Como esta cosa de las buenas víctimas, que si no, entonces no nos importa tanto. Entonces, yo creo que todo esto queda de relieve y que obviamente vuelve a darle razón a aquello por lo que nació Ni Una Menos, claro, que es a denunciar la matriz estructural que hay detrás de estos casos. 11 años ya, ¿no? Sí, Brenda. creo que sí, ¿no? Es 2014, si no 2012. Ahora, más. Pienso otra cosa también cuando te escucho, Brenda. Hay también, vos decías, hay como víctimas mejores y peores. Parece que acá también podemos constatar que hay victimarios mejores y peores. Porque en la definición de política penal, que le toca al Ministerio Público Fiscal, de un tiempo a esta parte se habla de la necesidad de eliminar procesos de puerta giratoria, que las personas tengan condenas firmes, que se evite la reincidencia. Bueno, acá tenemos un caso como el de Barrelier, que en el 2025 fue detenido por una causa muy similar y estaba libre. Y da la sensación entonces que no se sopesa de la misma manera ese delito tan grave respecto de otros. Parece que la definición de política penal es contra la propiedad, pero cuando pasan estas cosas contra las mujeres, hay otro tacto, ¿no? Sí, sí, total. Digo, él debió haber estado preso. Debió haber estado preso. Esa es mi opinión, ¿no?, sobre el caso. Sí, y la incorporación y a de la vez, digo, yo vuelvo a traer este elemento que lo traje al comienzo, porque cuando vos pones todos los elementos sobre la mesa decís, che, ojo que acá hay una matriz detrás de esto. Ojo que hay una matriz. Porque yo no sé si Barrelier, si hubiera sido un pibe de barrio, sin el abogado que tuvo, hubiera logrado que ese fiscal, que tiene tantos vínculos con el poder político, lo hubiera dejado en libertad.
Yo también quisiera que eso se investigue. La ronda de llamados que hubo en el medio, ¿qué pasó? ¿No? ¿Quién pagó la fianza? ¿En qué circunstancias se dio eso? Porque todo eso es lo que, cuando yo digo, hoy decíamos más temprano, el sistema está podrido, y esto es lo que desnuda el caso Agostina. Lo venimos diciendo hace mucho tiempo, hay una trama de impunidad que se está gestando. Cuando vos estás tanto tiempo en el poder, 25 años en el poder, y te sentís dueño de la justicia, de la policía, del periodismo, de la política, sentís que nadie te toca. Yo decía, lo decía el año pasado, ojo que estos son los hijos del poder, se van a zarpar. Y hemos visto caer feudos en Argentina de gobiernos que se sentían y que se excedieron, ¿no? Y lo que estamos empezando a ver acá es todo eso en descomposición. Porque si vos decís, bueno, vos sugeriste a alguien, todo funcionó mal, entró a dedo alguien, propuesto por un referente político, su puntero. O sea, se salteó todos los controles, no hizo un psicofísico para entrar a la administración pública. Está tomando los exámenes de licencia de conducir. Estaba en la lista para pasar artículo 8. Iba a pasar a planta. Yarlora prometió cuando aparecieron todos estos chalecos celestes en la ciudad, él prometió que no los iba a pasar a planta. Nosotros dijimos, ya conocemos la historia. Los van a hacer entrar primero bajo esta figura de monotributo, sí, y después los van a pasar al 8 y después al 9 y después a planta. Bueno, así viene. Cumplidos 5 años le correspondía iniciar el trámite para ese artículo 8, paso previo al ingreso a planta. No le correspondía nada, porque el estatuto dice que tienen que ingresar por concurso. Entonces, cuando ya se produce todo esto, que es como un colador, como si el Estado fuera un botín de guerra, y encima el referente político que lo lleva ahí, cuando sabe que cometió un delito, en vez de decirle, che, mirá, cometí un error, esta persona no tendría que estar acá en la MUNI, porque tiene un antecedente penal y cuando tenés una causa en trámite no puede ser empleado público, ¿no? Ficha limpia para los empleados, eso está vigente. En vez de hacer eso, no dice nada y se convierte en el abogado defensor y le paga la fianza. Como si eso no fuera suficiente, vuelve a pasar lo mismo y vuelve a defenderlo. ¿Qué le debe Ricardo Moreno a él? ¿Por qué pone todo su capital político en juego para defender a un femicida que antes había secuestrado a una mujer y que está en la municipalidad porque entró en la gestión de Yarlora? ¿Qué le debe? Brenda, como bloque, bueno, el pedido de Yuri y qué se está analizando justamente con tus colegas ahí de la legislatura. Esto, primero que se esclarezca el obrar de los fiscales, de los dos. Porque, bueno, una vez puede ser una circunstancia, bueno, te pasó un elefante por delante y no lo viste. Pero 2 veces y del otro lado están siempre los mismos, ¿no? Bueno, me parece que ellos tienen que explicar que no son los fiscales del poder. Porque si no, digo, viene la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no avanzan las causas de corrupción en Córdoba? Todo cajoneado, porque hay un foro anticorrupción que atrae todo y es el foro de la impunidad. Siempre lo dijimos. Algunas que otras contra algunos funcionarios cuando eran otro tipo de delito, pero no lo de corrupción. Esta es la matriz que se va gestando, de tapar, hasta que pasa un caso como este, que donde alguien empieza a escarbar un poco, muchos periodistas que siguieron el caso nacionales. ¿Esto crees que también le genera una incomodidad mayor al gobierno, la presencia de tantos medios de Buenos Aires y la cobertura que tuvo el caso? Yo creo que sí, yo creo que está ayudando a esclarecer, que está poniendo sobre la mesa todas las aristas, porque son un montón las aristas. Porque, mira, nosotros la semana pasada, antes de todo esto, presentamos un proyecto justamente para que se suspendan los ingresos precarios a la administración, porque parece un festival de reparto de cargos, becarios, monotributos, con locaciones de servicio, locaciones, con la plata de todos, que ingresan salteándose los concursos y que después terminan en planta permanente sin tener la idoneidad para poder hacerlo. Entonces, veníamos laburando con algunos gremios, con trabajadores estatales, porque esto tiene, abro ahí un paréntesis, pero esto tiene un problema para la caja de jubilaciones severo y tiene un problema, obviamente, importante en la transparencia en el acceso a la administración. Veníamos trabajando eso, lo presentamos al proyecto y después pasa lo de Barrelí, o sea, es como ponerle rostro a la irregularidad.
¿no? De pronto tenés un tipo con este nivel de antecedentes, sin un psicofísico, adentro de la administración del Estado, que entró por la ventana. Brenda Austin, muchas gracias por esta conversación y este encuentro aquí en Córdoba en Foco. Gracias a ustedes, a disposición. Gracias. Vamos a la pausa. Una nueva pausa. Y volvemos con el último bloque.